No, no, para nada, querido Vicente, público. Buen día, sí, ya llevo aquí esperando, pero estoy deleitado porque no, te has quedado corto, querido Vicente. En realidad has hecho ese asunto que muchos reclaman, que es el periodismo de datos. Has dado un contexto muy interesante sobre qué es lo que sucedió. El público, tú le preguntas cómo lo va a entender, bueno, pues como una guerra entre ladrones. Y es que este tribunal tiene que ser reformado, pero desde sus bases. Tú ya dijiste que José Luis Vargas Valdés, pues fue destituido. José Luis Vargas Valdés, pues ya no sabemos si es todavía el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o no, o si es Reyes. Valdés fue acusado, como tú bien dijiste, de enriquecimiento ilícito. Nada más ahí, como no queriendo la cosa, por 30 milloncitos de pesos. Pero algún juez muy parecido a él determinó no realizar acción legal en su contra. ¿Por qué? Pues por falta de elementos. Según él, no había elementos suficientes para juzgarlo. Está siendo investigado, como tú también ya dijiste, por la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto. Nieto no se quedó conforme porque nadie lo haría al darse cuenta de que el magistrado presidente pues es un raterazo, pues dijo, vamos a presentar una nueva denuncia contra el presidente. Está bien que haya sido destituido, por supuesto. No fue ningún albazo, no tiene ni idea este tarado de lo que es un albazo. O sea, esto fue ayer en la tarde, hará 18 horas de que ocurrió. Entonces, no tienen idea estos imbéciles de lo que están diciendo. Un albazo es un acto de guerra al alba, al amanecer, y se opera en un asunto de ámbito estrictamente militar, pero no tiene que ver absolutamente nada con eso. No fue un albazo, estuvo muy, muy bien. Ahora, como tú perfectamente dices, esta destitución, híjole, es como dicho en palabras del buen pueblo, meterse de Guatemala, salir de Guatemala para irse a Guatepeor. Hay que recordar, tú ya lo dijiste, quién es este sujeto, quién es Reyes Rodríguez Mondragón, que ayer fue, pues, ya no sabemos si investido como nuevo magistrado presidente de este tribunal electoral, o hay dos magistrados presidentes. Eso todavía no queda clarificado. Como quiera, López Obrador tiene razón. Este tribunal está en crisis, está en descomposición, pero no de ayer con lo que ocurrió, no desde de la administración de Valdés, no, estos tipos tienen una guerra interna desde hace ya mucho tiempo. El mismo Vargas Valdés, hay que recordar, el público memorioso tiene que hacerlo, que ya había presentado denuncias contra Janine Otálora, con esta señora que también fue presidenta del tribunal, no hay que olvidarlo, y renunció en medio de escándalos y tiene ahí a sus huestes. ¿Y quiénes son sus huestes? Pues bueno, están constituidas precisamente por este sujeto, Reyes Rodríguez Mondragón. Que haya salido o no a decir que no fue el autor de ese tuit miserable es afrentoso. Es afrentoso porque no sostiene sus dichos. Porque a mí, si tú me dices, oye, trabajaste con Kraus y lo injuriaste y dijiste tal o cual cosa, sí lo hice. Y no me arrepiento. Pero este sujeto dice, no, yo no fui, fue TT. Esa es una estupidez. Sí lo hizo, sí lo dijo, sí lo escribió y dijo eso y dijo más. Por eso
están exultantes, están felices. Ayer yo justamente compartía un tuit apenas terminando el programa que tenemos en Regeneración, los datos duros. Yo me enteré de todo esto que iba yo siguiendo con mucha atención y sí, dijiste bien, es calderonista. Reyes Rodríguez Mondragón es calderonista, es el que le deseó la muerte al presidente, este presidente que dicen que es dictador. Imagínate en qué dictadura, en qué tiranía ibas a desearle la muerte al Supremo, como le dicen estos arados, e ibas a andar campante, pero no solamente campante, sino que además te iban a premiar siendo magistrado presidente de todas las controversias electorales. Es una tontería. Ayer Ricardo Rojo, ¿quién es Ricardo Rojo? Ah, bueno, Ricardo Rojo, pues fue empleado de Felipe Calderón. Ricardo Rojo fue el tipo al que yo exhibí, porque trabajé con él en la casa de Berlín, en Coyoacán, en la operación Berlín. Este sujeto era el jefe de bots de esa casa y escribió en su tweet, esperanzador que destituyan a Vargas Valdés y metan a quién, pues a su cuate de todos ellos. ¿Por qué? Porque ya están preparando la embestida para el asunto de las próximas elecciones, pero no solo de las próximas elecciones, sino además para la revocación del mandato. Están poniéndose la mesa ahí a su gusto. Es indispensable que se reforme, querido Vicente, porque este tipo no solamente es calderonista, este tipo trabaja para Héctor Aguilar Camín y desde la revista Nexos ha torpedeado al presidente. Nosotros en Regeneración dimos en su momento a conocer un documento, precisamente, donde este personaje se presta como escribano, como autor, para preparar una cosa que se llamó material jurisdiccional informativo. Este tipo estuvo a cargo y sigue estando a cargo de toda esa tontería, toda esa sección en la revista de Aguilar Camín, de la cual es director y de la cual es dueño, Nexo, Sociedad y bla, 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 de esa sección que se llama el juego de la Suprema Corte. El juego de la Suprema Corte es una sección pagada desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo dimos a conocer y no nos vamos a cansar de hacerlo una y otra vez y de remacharlo, porque en el contrato que nosotros dimos a conocer en ese momento en Regeneración, ahí se puede observar que 13 textos le fueron pagados a la revista Nexos con dinero público que autorizó el Tribunal Electoral para hacer esa tontería de la cobertura especial. ¿Para qué? Pues para atacar a López Obrador, para hacerlo añicos. Ahí están todas las imágenes en este texto, en este reportaje. Ahí podemos observar quién demontre es este magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que en realidad, pues, es un tipo completamente visceral, es un tipo, como lo son todos ellos, avieso, vengativo. Cuando escribe esta cosa de ojalá ya se muera, pues así hay que estar, ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional, que es lo que el presidente hoy recordó, pues se convirtió en tendencia y después, sin mayor empacho, dijo, otra vez, yo no fui, fue TT, hackearon mi cuenta y después se siguió a hacer lo suyo. Este personaje, Vicente, este personaje público memorioso, es un magistrado delincuente. Sí, todo lo que ha hecho despide un tufo delictivo. Todo lo que ha orquestado bajo la tutela de Janine Otálora es virulento y es una campaña
directa contra López Obrador, al que no se cansan de llamarle dictador. Imagínate nada más, querían un contrapeso. Este no es un contrapeso, este es un asunto que no tiene absolutamente nada que ver con la democracia. Imagínate, un puñado de personajes destituyen a un corrupto, ponen a otro corrupto, pero son un puñado, y ese puñado son los que aprueban destituciones de magistrados, los acomodan, son cuates, son compadres, ponen ahí a gente a su modo, pero lo más preocupante de todo es que se encargan de, pues de todos los asuntos que tienen que ver con las controversias que le llegan al Tribunal Electoral en materia justamente de eso, de elecciones. Entonces, qué preocupante que un tribunal que se supondría, pues, neutral, objetivo, o por lo menos que aplicara la ley y que no fuera tendencioso, que no trabajara con Woldenberg, que no trabajara con Aguilar Camín, que no trabajara con toda esa Maestro, gente, pero son un grupo. Sí. maestro, perdón que te interrumpa. El periódico El Universal ha tuiteado en su columna esta, que es la central bajo reserva express, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mintiendo con el tuit precisamente que publica. Se ha ya desatado una campaña, dice que el Tribunal de la Santa Inquisición que se ha montado en Palacio Nacional por las fake news tendrá que llevar a la hoguera precisamente este caso. Cuestionan quién no le ha dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador que este tuit es falso y que se trata de una fake news. Veo a personajes como Luis Cárdenas de MBS ya saliendo a opinar también en este sentido. Escribe Luis Cárdenas: el presidente López Obrador mostró un tuit de 2020 escrito por el magistrado Reyes Rodríguez, ahora presidente del tribunal, en el que le deseó la muerte. El único detalle es que es falso. Hasta Chumel Torres subió un tuit, obviamente falso, diciendo de presuntamente Andrés Manuel López Obrador, diciendo ojalá que ya se muera ese culero de Chumel Torres. Nunca te mueras, Internet, burlándose de esta situación. Digo, para hacerle justos a la historia, maestro, tenía que mencionar esto que publica el periódico El Universal sobre la fake news, sobre el tuit falso, dicen ellos, que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Mira, qué bueno que pones a estos personajes porque son una piñata fabulosa y a mí me encanta tomar mi bat y darles unos madrazos porque son tan fáciles de golpear que hasta me enardece a mí de felicidad poderles dar una tunda y una paliza merecida, porque además las doy a domicilio, como ya le he demostrado a Roa, como a Ricardo Rafael, y a toda esa fauna delirante. Pues a estos también se las doy y se los digo en su cara y me pongo feliz de la vida. ¿Por qué? Porque no es una fake. Este imbécil de Luis Cárdenas inmediatamente salió pues a ejercer su pago, su nominita, lo que le dicta Eli, el dueño del Universal. Entonces, este tipo, bueno, hace una actuación, es muy cómico, muy apasionado, pero fuera de eso, todo lo que dicen es una, dijéramos aquí en este barrio, es una jalada. En realidad, Reyes Rodríguez es un infeliz delirante que le arrebató el triunfo a Morena en Zacatecas en 2006, y eso no es fake. Durante todos los desplantes virulentos que siempre tiene, fue el que encabezó esa campaña en contra de Amílcar Sandoval Ballesteros en Guerrero. Dijo que habían hecho actos anticipados de campaña, se opuso, votó, tuiteó
es este virulento en contra de la transformación. Este es el tipo que encabezó la guerra contra prácticamente el estado de Guerrero, donde intentó oponerse a Félix Salgado y fue el que se encargó de que bajaran de la contienda electoral a ese personaje polémico. No defiendo a Félix Salgado para nada, que no se malentienda, pero este tipo estaba ahí en la sala superior del tribunal. Este tipo fue el que tuiteó confirmando la sanción a Salgado Macedonio. Este tipo fue el que exultantemente salió a decir que ya había perdido su registro como candidato a la gubernatura y que pese a todo, pues bueno, terminaron ganándole a la oposición, que era lo que no querían. Este tipo es el que se reúne en la UNAM, donde aquí en Sin Censura, ahí en Regeneración, hemos dicho que está tomada pues por todos estos personajes neoliberales. Yo estudié en la UNAM y me pone muy triste, bueno, no me pone triste, no se me ve triste, me pone así como me ven, me pone encabronado, porque ahí vemos a Pedro Salazar Ugarte, este tipo que es del Consejo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero además es el director de jurídicas ahí en la UNAM, y ahí son cuates todos, ahí está Lorenzo Córdoba, está Volpi, está toda esta gente y se reúnen ahí en torno a los intereses económicos para llevar a cabo sus campañas, para posicionarse, para buscar un puesto público. Todos estos tipos han tenido puestos públicos en las administraciones de Peña Nieto, en las administraciones de Calderón y en las administraciones de Vicente Fox, por no irnos tan lejos. Son unos corruptos que han engangrenado el tribunal y que todo esto se está materializando en este acto de irrupción. Ya no creo que ese tribunal, con esos personajes, como dijo el presidente, tendrían que renunciar todos. Yo no creo que pueda sobrevivir. Si nosotros hiciéramos una crítica en sus justas dimensiones, pondríamos los datos duros, digamos, todos son un atajo de rateros, de ladrones. Son los mismos tipos que el presidente hace 2 o 3 meses exhibió ahí los contratos, el famoso contrato del Tribunal Electoral que se exhibió ahí en la mañanera y donde le dieron dinero para que le diera la vuelta. O sea, el tribunal donde ahora este tipo preside se lo da a anexos de Aguilar Camín y se lo retacha en un producto. Es un asunto absolutamente asqueroso y ahí están todos fotografiados. Yo los invito, voy a tuitearlo un poquito más, quizá ahorita que terminemos de platicar sabrosamente, lo voy a subir porque la gente tiene que estar informada, querido Vicente. Público, no se dejen engañar por estos miserables, son unos tramposos, son antidemócratas y solo les interesa la lana. Querido Vicente, y me corto porque si no voy a enloquecer. Déjame poner otra cosa sobre la mesa. Mira, es mi opinión. Más allá de si el tuit lo publicó o no lo publicó el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, hay cosas peores, con mucho respeto. Yo sé, desearle la muerte a alguien está bien, es culero, precisamente como el tuit, pero esto sí es verdaderamente preocupante para la democracia. Es más, contundente lo que dice el presidente, ganan el doble que yo, entre otras cosas. Destapa el presidente que no siguen la austeridad republicana propuesta por el presidente porque han defendido con uñas y dientes estos cabrones y cabronas sus salarios. Pero lo que publica Jorge Armando Rocha, no sé si lo viste, querido Ricardo, es muy cabrón. Dice, el supuesto presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nombrado en sesión alterna, Reyes Rodríguez, trabajó para la presidencia de Felipe Calderón en 2011 como coordinador de asesores de Roberto Gil Suart, ex secretario particular de Calderón. Escogieron a alguien bien neutral, dice Jorge Armando Rocha, y publica la ficha curricular del licenciado Reyes Rodríguez Mondragón y
subraya 4 puntos. En 2010 se desempeñó como director general en la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. En el 2011 fue coordinador de asesores del licenciado Roberto Gil Suart, cuando fue secretario particular del presidente de la República, donde tuvo a su cargo el diseño estratégico de la agenda y eventos del ciudadano presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. De octubre de 2012 y hasta febrero de 2013, se desempeñó como secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República, donde es presidente de la Comisión de Justicia el senador Roberto Gil Suart. De marzo de 2013 a la actualidad, funge como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que alguien me explique si hay imparcialidad en un personaje tan ligado a Roberto Gil Suart, tan ligado a su vez a Felipe Calderón. Perdón por interrumpirte, maestro, pero creo que esto al final es lo que nos debe de ocupar de aquí en adelante. Tenemos a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama en el INE, y vamos a tener a Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apaguen las luces y nos vamos, maestro. Sí, no, es delirante, y eso que ese currículo es solamente hasta 2016. En realidad hay uno, digamos, más actualizado, pero este tipo es un infame desde donde le veas, y es un cara dura. Este tipo trabajó, sí, con Felipe Calderón, pero también trabajó con Vicente Fox en 2005, trabajó ahí en la Coordinación de Comunicación Social, ahí en Los Pinos, ahora ese centro cultural en el que ahora se ha convertido, pero ahí trabajó con Fox, después trabajó ahí en el IFE, precisamente de Woldenberg, y este tipo pues era el que se encargaba, fíjense nada más, del asunto de los dineros, del asunto de una cosa que le llaman eufemísticamente las prerrogativas, y este tipo era el coordinador de asesores del director de las prerrogativas, era empleado de Woldenberg, siguen siendo. Entonces hay que decirlo, ellos mismos tienen que darlo a conocer, pero son cínicos, tienen la cara durísima, y lo único que les interesa es ganar más billete. Esa es la realidad pura y cruda y durísima, y la gente lo tiene que saber, y hay que decírselos. Aunque estos tipos se enojen, no nos interesa. De todas maneras, nunca vamos a regresar a esos medios que tú llamas tradicionales, querido Vicente, y ahí sí diciendo, medios corporativos yo siempre, pero este tipo tiene que ser expulsado. Y no tiene que ver con asuntos de dictadura, tiene que ver con un asunto coherente. Este tipo no es demócrata, este tipo es tendencioso, este tipo forma parte del clan de toda esta gente que da clases y se enriquece ahí en el CIDE con todo el asunto pues de los fideicomisos que mantienen también a esa escuela. Entonces son una secta parasitaria cuyo único objetivo es que pues, ganar más y más billete. Yo no hago otra cosa que sentir pues una gran pena porque, pues bueno, ya vemos que la relajada moralidad de estos magistrados admite cualquier comercio con la mentira, y su cantidad de venenos es prácticamente infinito, querido Vicente. Pues estaremos al pendiente del hilo que ya nos prometiste, vas a publicar, como también estamos al pendiente de lo que ustedes estarán reportando en Regeneración MX. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para el apoyo de todos los días? Claro que sí, querido Vicente Público, síganme por favor en mi cuenta de Twitter, @Sevilla Crítico, y no me sigan en Facebook bots. Si me van a seguir bots, no los voy a aceptar, ya se los digo. Puras caritas y perfiles reales, nada de perros y monos y monigotes, ni florecitas, ni nada de esas cosas. Esas pachangas ahí no. En Twitter lo que quieran. Y en Regeneración, por favor, lo que estamos publicando, reportajes, investigaciones, un sólido equipo de opinión, y nos vemos a las 4 de la tarde en Los Datos Duros a través del canal de YouTube de Regeneración. Un abrazo fuerte, querido Vicente.
Ceci y a toda la gente que nos escucha. Nos vemos mañana. Te mando un abrazo, gracias a Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura. Quien ya también llegó es Carlos Pozos, conocido en las redes sociales como Lor Molécula, con el resumen de esta mañanera sin desperdicio. Querido Carlos, adelante con el reporte. Estimado Vicente Serrano, colega y amigo, auditor.